Nunca olvidaré el sonido del motor apagándose frente a mi casa, ni la brisa tibia de esa tarde, ni el olor del polvo mezclado con perfume barato. A veces, la vida te avisa que está a punto de cambiar, pero lo hace con un silencio extraño, como el que encontré aquel día cuando abrí la reja y vi todos mis muebles apilados en el patio. Mi sillón favorito, donde solía tejer las mantas de mis nietos, la mesa del comedor, aún con una mancha de vino que nunca pude borrar. El retrato de mi esposo, Ricardo, recostado contra la pared, mirando al cielo como si tampoco entendiera nada. Y en medio de todo, mi nuera Mariana, con su vestido ajustado, el cabello recogido y una sonrisa que olía a veneno. «¡Ah, Luisa!», dijo sin levantar la vista del celular. «Voy a hacer una fiesta esta noche. Necesito espacio». Me quedé quieta, sosteniendo el bolso contra el pecho. No respondí. No había necesidad. Ella se dio media vuelta, se ajustó el collar y añadió con desprecio: «No te preocupes, mañana puedes volver a meter tus cosas. Si todavía las necesitas, claro». Entonces sonreí. No de ironía ni de rabia. Sonreí con esa calma que aparece justo antes de que un alma herida se enderece. Y en mi cabeza, una sola frase retumbó con claridad: «Que disfrute la fiesta. Esta noche tendrá una sorpresa que nunca olvidará». Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Cerré la reja con cuidado. El ruido del hierro resonó como una sentencia. Julián, mi hijo, estaba en el umbral de la puerta, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. «Mamá, no te lo tomes así», murmuró. «Mariana solo necesita usar el espacio por una noche». Lo miré en silencio. Ese hombre, de hombros anchos y mirada cansada, ya no era el niño que corría a esconderse detrás de mis faldas cuando tenía miedo. Era otro, uno que había aprendido a callar para sobrevivir en su propio matrimonio. «Está bien, hijo», dije con voz serena. «Si es solo por una noche, no hay problema». Pero mientras hablaba, dentro de mí se abría una herida antigua, una que creí curada. La de todas las veces que callé para no incomodar, las veces que dejé pasar el desprecio con tal de conservar la paz. Entré al patio y pasé la mano sobre los muebles. La madera aún guardaba el calor del sol. Cada objeto tenía un recuerdo. Las navidades con Ricardo, las risas, el olor del guiso cocinándose durante horas. Y ahora todo eso estaba ahí, expuesto, como si mi vida hubiera sido desalojada junto con las cosas. Mariana dio órdenes a los empleados que descargaban cajas y botellas. «Pongan el bar aquí, la pista de baile allá», dijo con voz alta. «Y que nadie toque esos muebles viejos, que son de la señora, así me llamaba. Ni mamá ni Luisa, solo la señora, como si ya no fuera familia, sino una inquilina molesta». Julián entró a la casa y no volvió a salir. No soportaba verla actuar así, pero tampoco tenía el valor de detenerla. Yo lo conocía bien. Su silencio era su manera de disculparse. Mientras tanto, el cielo se nublaba lentamente y una brisa leve empezó a mover las cortinas. Era septiembre, el mes en que Ricardo solía decir que los vientos traen verdades. Y en ese momento supe que tenía razón, porque esa tarde, entre cajas y música, el viento también traía un cambio. Me quedé observando desde una esquina mientras colocaban luces de colores en el patio. Mariana hablaba con su madre por teléfono. «Sí, mamá, todo está quedando precioso. La vieja aún anda por aquí, pero ya sabe su lugar. No te preocupes, mañana todo volverá a la normalidad», colgó riendo. No sabía que la normalidad, esa noche, iba a morir junto con su soberbia. Subí despacio al cuarto del segundo piso, donde había guardado las cosas de Ricardo. Abrí el baúl y busqué un pequeño sobre que él me había dado meses antes de morir. Nunca supe por qué me pidió que lo guardara hasta «cuando lo necesites, Luisa». Esa frase resonó en mi cabeza mientras lo sostenía entre las manos. El sobre estaba amarillento, sellado con cera y con la letra firme de mi marido. No lo abrí aún. Solo lo dejé sobre la mesa y encendí la lámpara. La luz iluminó el retrato de nuestro matrimonio, y por primera vez en mucho tiempo no sentí nostalgia, sentí dirección. Afuera,
La música comenzó a subir. El ruido de las risas y los brindis llenó el aire. El sonido de copas chocando y zapatos golpeando el suelo resonaba hasta el segundo piso. Yo solo me senté en la cama, con el sobre en la mano, y esperé. Esperé a que la noche madurara, a que la fiesta estuviera en su punto más alto, porque las fiestas, igual que las tormentas, siempre parecen inofensivas al principio, hasta que cae el primer rayo. Cerca de la medianoche miré por la ventana. El patio brillaba con luces, pero lo que me llamó la atención fue otra cosa. Una camioneta blanca estacionada frente a la casa. Un hombre bajó de ella con un sombrero y una carpeta bajo el brazo. Reconocí su andar. Era Ernesto, el viejo amigo de Ricardo, aquel que solía visitarnos los domingos cuando todo era felicidad. Y supe, sin que me dijera una palabra, que el sobre y su llegada no eran coincidencia. Me recosté en la cama con el corazón latiendo despacio, no con miedo, sino con una calma peligrosa, la de quien sabe que el amanecer traerá justicia. Mientras la música seguía sonando, cerré los ojos y sonreí. Mariana podía tener su fiesta, pero cuando el sol saliera, la dueña de la casa volvería a ser yo. Dicen que cuando uno pierde a su compañero de vida, no se queda sola, se queda a medias. Así me sentí el día que enterramos a Ricardo. Mitad mujer, mitad sombra. El sonido del ataúd bajando a la tierra fue como un portazo del cielo, y mientras todos se marchaban, yo seguí allí, con las manos llenas de flores y los ojos vacíos. Mi hijo Julián me abrazó y me prometió, con la voz temblorosa: «Mamá, nunca vas a estar sola, lo juro». En ese momento le creí, porque cuando un hijo promete desde el dolor, una madre no duda, pero el tiempo, cruel y paciente, se encarga de mostrarte que las promesas también caducan. Los primeros meses después de la muerte de Ricardo fueron un borrón. No dormía, no comía. El silencio de la casa era tan grande que a veces me parecía oír su tos en el pasillo. Entonces Julián insistió: «Mamá, vente con nosotros. Mariana y yo te queremos cerca». Mariana y yo. Recuerdo que esas palabras me dieron confianza. En aquel entonces, mi nuera era amable, o al menos sabía fingirlo bien. Cuando llegué a su casa, me recibió con una sonrisa dulce y un abrazo suave. «Vamos a cuidarte, suegra», me dijo. «Aquí tendrás tu espacio, tu cuarto y todo lo que necesites». Le creí. Hasta que ese «tu cuarto» se volvió «ese cuartito del fondo». Hasta que el «todo lo que necesites» se convirtió en «no toques eso, es mío». Mi habitación estaba al final del pasillo, pequeña, con una ventana que apenas dejaba pasar la luz. Al principio me conformé. Me decía que era temporal, que cuando el dolor bajara podría volver a mi casa. Pero Julián me pedía que no lo hiciera. «Mamá, la casa está vieja, llena de recuerdos. Aquí estás más segura». No sabía que, al quedarme, estaba cediendo algo más que espacio. Estaba entregando poder. Las primeras grietas comenzaron con pequeños gestos, cosas que, si las cuentas, suenan insignificantes. Una taza que se rompió y nunca reemplazaron. Una foto de Ricardo que no combinaba con la decoración. Un jarrón que desapareció sin explicación. Y luego vinieron las frases, esas que duelen más que los golpes. «Suegra, ¿de verdad necesita poner ese mantel tan feo? Ay, no se preocupe, yo me encargo de la comida. Usted ya hizo suficiente en la vida. No se levante tan temprano. Me pone nerviosa ver gente mayor caminando por la casa». Decían que eran bromas. Yo fingía reír, pero por dentro, algo se quebraba cada día un poco más. Recuerdo un domingo especialmente triste. Yo había preparado mi guiso de lentejas, el que siempre hacía cuando Ricardo tenía invitados. El aroma llenaba la casa, y por un momento todo me pareció normal, pero cuando Mariana llegó, frunció el ceño. «¿Otra vez lentejas?», dijo con desdén. «Mamá, hoy viene gente, no podemos servir esto». «Mamá», así le decía a su madre, que siempre la visitaba sin avisar. Y cuando lo hizo, me miró como quien mira a una empleada. «Luisa, ¿podría limpiar la mesa antes de que lleguen?». Esa vez, Julián no dijo nada. Solo se sirvió un vaso de vino y subió las escaleras. Fue entonces cuando entendí algo que nadie te enseña, que a veces no pierdes a un hijo cuando mueres, sino cuando él olvida quién lo crió. Las semanas siguientes fueron una rutina muda. Yo lavaba, cocinaba, cuidaba a los nietos,
y Mariana se encargaba de recordarme mi lugar. Cuando llegaban visitas, siempre decía lo mismo. Esa es Luisa, la mamá de Julián. Vive con nosotros porque, bueno, no tiene a dónde ir. No porque me quisiera cerca, no porque me necesitara, sino por lástima. Una noche, al escucharla hablar así, subí a mi cuarto, cerré la puerta y abracé la foto de Ricardo. Le susurré al marco. Me prometiste que no me dejarías sola, ¿verdad? Pues cumple tu palabra, donde quiera que estés. Y aunque nadie lo crea, aquella noche lo sentí. Una brisa leve movió las cortinas y la lámpara titiló 3 veces. No me asusté. Supe que me había escuchado. Al día siguiente, recibí una carta del banco. Era sobre una propiedad a nombre de Ricardo que nunca había visto. Fui al despacho, pero me dijeron que los papeles estaban incompletos. Solo recordaban a un tal Ernesto López, que solía acompañarlo en los trámites. Ese nombre se quedó guardado en mi memoria, aunque no le di importancia. Hasta que años después, aquella misma camioneta blanca se estacionó frente a mi casa, y el pasado vino a tocarme la puerta. Ahora, al recordar todo, entiendo que las humillaciones no comenzaron el día que Mariana apiló mis muebles en el patio. Comenzaron mucho antes, cuando yo empecé a aceptar el silencio como refugio, cuando elegí callar para mantener la paz, sin darme cuenta de que hay silencios que no curan, sino pudren. Esa tarde, después de tantos años de soportar, me juré que nunca más volvería a bajar la cabeza, y mientras el viento golpeaba la ventana, supe que el alma de Ricardo había vuelto para ayudarme a hacerlo. La música seguía sonando en el patio, alta, vulgar, como si quisieran tapar con ruido el vacío que había dentro de aquella casa. Mariana reía a carcajadas, rodeada de sus amigos. Luces de colores iluminaban el rostro de todos, menos el mío. Yo observaba desde la ventana del segundo piso, en silencio, mientras la sombra de un plan comenzaba a tomar forma. Fue entonces cuando la vi. La camioneta blanca apareció despacio, deteniéndose frente al portón, con las luces encendidas. El conductor no bajó enseguida. Apoyó los brazos sobre el volante, como si dudara. Después abrió la puerta y descendió. Su caminar era lento, seguro, y aunque habían pasado casi 15 años desde la última vez que lo vi, lo reconocí al instante. Ernesto López, el mejor amigo de Ricardo, el hombre que estuvo con nosotros el día que compramos esta casa, el único que, durante el entierro, me dio la mano sin decir una palabra. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No era coincidencia. Ernesto nunca hacía visitas sin motivo. Bajé las escaleras con cautela. Afuera, la música del patio seguía retumbando, y Mariana daba órdenes a los empleados como si fuera una reina en su propio palacio. Pero la verdadera dueña era yo, aunque ellos lo hubieran olvidado. Toqué el timbre del portón antes de abrir, y Ernesto levantó la mirada. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi en los suyos una mezcla de alivio y tristeza. «Doña Luisa», dijo, quitándose el sombrero. «Ernesto», susurré. «¿Qué haces aquí después de tantos años?» Me extendió un sobre cerrado, el mismo tipo de sobre que yo había encontrado horas antes, guardado por Ricardo, el mismo sello de cera, la misma letra firme. Ricardo me pidió que se lo entregara si alguna vez... Se detuvo un instante, bajando la mirada. Si alguna vez usted era echada de su propia casa. Por un momento, el aire se me escapó del pecho. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Cómo dijiste? Él lo sabía, Luisa. Continuó Ernesto con voz baja. Sabía que algún día su hijo se dejaría manipular, que esa mujer intentaría quedarse con todo, y me pidió que esperara, que no interviniera hasta que usted lo necesitara. Abrí el portón y lo invité a entrar. La música del patio era tan fuerte que nadie notó su llegada. Nos sentamos en la pequeña banca del jardín delantero, donde Ricardo solía leer el periódico cada mañana. Ernesto colocó el sobre mis manos. Estaba frío, pesado, como si contuviera más que papel. «No lo abra todavía», me dijo. «¿Por qué?» «Porque hay algo más que debo entregarle». Abrió su chaqueta y sacó una llave vieja, oxidada. La depositó en mi palma con cuidado. Pertenece al desván del segundo piso. Ricardo me pidió que la guardara hasta que llegara este día. El desván, ese cuarto al que nadie subía desde que él murió. Mariana decía que estaba lleno de polvo y trastos viejos, pero Ricardo solía encerrarse ahí por horas antes de su enfermedad,
como si guardara un secreto entre esas paredes. «¿Qué hay allí, Ernesto?», pregunté. Él suspiró, la respuesta a todo, y la prueba de que esta casa siempre fue suya. Sus palabras me atravesaron el alma. Lo miré en silencio. El viento levantó las hojas del jardín, y por un momento sentí la presencia de Ricardo entre nosotros, como si estuviera ahí, escuchando. Ernesto se levantó. «No puedo quedarme mucho tiempo», dijo. «Hay gente que no quiere que estos documentos salgan a la luz, pero ya cumplí mi promesa». Se inclinó para besarme la mano. «Cuídese, doña Luisa, y cuando llegue la medianoche, abra ese sobre». Lo observé alejarse hasta que la camioneta desapareció en la esquina. El eco del motor se fundió con la música de la fiesta. Era como si dos mundos coexistieran, el ruido de los vivos y el llamado de los muertos. Subí al segundo piso con el sobre y la llave apretados en la mano. El pasillo estaba oscuro. Solo la luz amarilla del vestíbulo iluminaba la puerta del desván, vieja, con pintura descascarada. Durante años, Mariana me había dicho que no entrara allí. «Está lleno de polvo, suegra, no se meta». Ahora entendía por qué. La llave encajó con un clic suave, como si hubiera estado esperando mi regreso. El olor a madera vieja y papeles antiguos me golpeó al entrar. El lugar estaba cubierto de telarañas, pero sobre una mesa había algo distinto, una caja de metal. Y dentro de ella, carpetas, sobres, fotografías y una nota con la letra de Ricardo. «Si estás leyendo esto, Luisa, es porque el amor que te tuve aún te protege. No confíes en nadie, excepto en Ernesto. La verdad sobre esta casa y sobre Mariana está aquí dentro. No permitas que te arrebaten lo que construimos juntos». Me senté frente a la mesa con las manos temblorosas. El sonido lejano de la música se mezclaba con el tic-tac del reloj del pasillo. Todo parecía suspendido. El sobre que me había dado Ernesto seguía cerrado. Esperé. No sabía por qué, pero quise obedecer las palabras de Ricardo. A medianoche, encendí la lámpara del rincón y observé el reloj. Faltaban 15 minutos para las 12. Afuera, los gritos y la música seguían, cada vez más fuertes. Pero dentro del desván solo reinaba el silencio. Ese silencio antiguo que antecede a las revelaciones. Ese que anuncia que, a veces, el amor no termina con la muerte, sino que empieza de nuevo desde el más allá. Las 12 en punto. El reloj del pasillo marcó la medianoche con un sonido profundo, casi solemne, el mismo reloj que Ricardo había comprado el año en que nació Julián. Esa noche, su eco pareció distinto, como si cada campanada anunciara el fin de una era. Tomé el sobre que me había dado Ernesto. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era algo más parecido a respeto, o tal vez destino. Rompí el sello de cera y saqué el contenido. Adentro había un juego de documentos notariales, varias escrituras y una carta. En la parte superior, con la letra firme de Ricardo, una sola frase: «Para cuando el amor se convierta en costumbre y la costumbre en desprecio». Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. La carta comenzaba con su voz. Esa voz que conocía de memoria, serena y pausada, la del hombre que siempre pensaba 3 veces antes de hablar. «Luisa, si estás leyendo esto, es porque lo que temía ocurrió. Yo no desconfío de nuestro hijo, pero sí del entorno que lo rodea. Mariana siempre fue ambiciosa, y he visto cómo poco a poco ha querido adueñarse de lo que nos costó tantos años levantar. Por eso, antes de enfermar, hice algo que no te conté. Registré esta casa nuevamente a tu nombre. Dejé constancia de que el terreno, los muebles y todo lo que hay dentro de sus paredes pertenece únicamente a ti». Sentí que el aire me faltaba. Ricardo había sabido todo, lo había previsto, y como siempre había actuado con calma, sin alardes, sin rencor, solo con amor y prudencia. Continué leyendo. «Julián nunca entenderá mi decisión al principio, pero un día sabrá que lo hice por él también. Porque una casa construida con engaños no es un hogar, sino una prisión. En la caja que hay en este desván encontrarás copias notariales, un testimonio grabado y la escritura original de la propiedad. Si alguien intenta echarte de tu propia casa, muestra esos documentos. Y si alguna vez dudas de tu fuerza, recuerda esto:
No crié a una mujer débil, Luisa. Crié a una reina. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No era tristeza, era alivio. Era como si, desde el más allá, Ricardo me hubiera tomado la mano y me dijera: «Ya puedes respirar». Revisé los papeles uno por uno. Eran verdaderos, con sellos oficiales y fechas de hacía más de 15 años. La casa, el terreno, incluso la cuenta del mantenimiento del jardín, todo estaba a mi nombre. Había, además, una carpeta azul con el título «Reversión familiar». Dentro, un documento que estipulaba una condición adicional. Si Julián o su esposa intentan transferir o vender la propiedad, la escritura volverá automáticamente a nombre de Luisa Rivas. Cláusula irrevocable. Tuve que apoyarme en la mesa. Ricardo había blindado mi futuro con una precisión que me estremeció. No solo me había protegido, me había devuelto el poder que ellos creían haberme quitado. Miré alrededor del desván. La lámpara parpadeaba débilmente, proyectando sombras sobre las paredes. Sobre una estantería polvorienta vi algo más, una vieja grabadora. Estaba etiquetada con mi nombre. La tomé y presioné play. La voz de Ricardo llenó el cuarto. Su tono era tranquilo, casi paternal. «Si estás escuchando esto, mi amor, es porque llegó el momento. No busques venganza, Luisa, no la necesitas. Solo deja que la verdad haga su trabajo. No luches con gritos, lucha con dignidad, porque la dignidad no se hereda, se defiende». Apagué la grabadora y me quedé inmóvil. El ruido de la fiesta seguía retumbando, pero ya no me molestaba. Era como si viviera en otra dimensión, lejos de todo lo mundano. Ricardo me hablaba desde algún rincón de la eternidad, y su voz era mi escudo. Abrí la ventana del desván. Desde allí se veía el patio lleno de luces, de copas levantadas, de risas falsas. Mariana bailaba en el centro, con su vestido rojo, radiante de arrogancia. A su lado, Julián reía con gesto forzado, como si una parte de él aún recordara que todo eso estaba mal. Por primera vez en años no sentí rencor, sentí poder, un poder sereno, limpio, legítimo, el poder que da la verdad. Guardé los documentos en una carpeta de cuero junto con la carta. Luego bajé las escaleras lentamente, sin prisa. El sonido de mis pasos se mezclaba con la música, y en cada peldaño repetía en silencio las palabras de Ricardo. «No busques venganza. Deja que la verdad haga su trabajo». En el pasillo, al pasar frente al espejo, vi mi reflejo. Por primera vez en mucho tiempo, no vi a una mujer derrotada. Vi a alguien que había sobrevivido al desprecio, al abandono y al silencio. Vi a una mujer que había sido humillada y que estaba a punto de recuperar todo, con una sola palabra: justicia. Afuera, el viento movía las cortinas, y juraría que, entre el ruido de la música, escuché la voz de Ricardo susurrar: «Bien hecho, Luisa». Sonreí. Bajé la mirada al sobre cerrado y pensé en Mariana, bailando sobre su propia soberbia. Ella no lo sabía todavía, pero la fiesta que tanto esperaba sería la última que celebraría bajo este techo. Y cuando el amanecer llegara, no sería yo quien se marchara, sería ella. Las luces del patio brillaban como si intentaran competir con las estrellas. El sonido de las copas chocando se mezclaba con risas y música fuerte. Habían decorado todo con un gusto tan vulgar que dolía mirarlo. Globos dorados, guirnaldas de plástico y un cartel que decía: «Bienvenida a la nueva etapa». ¿La nueva etapa? No sabía si reír o llorar. La nueva etapa, al parecer, consistía en despojar a una anciana de su casa para convertirla en escenario de su vanidad. Acomodé mi chal sobre los hombros y observé desde la ventana. Mariana bailaba en el centro, rodeada de amigos. Julián sonreía, aunque su mirada estaba vacía. Sus gestos eran automáticos, como si cada movimiento fuera una máscara que lo mantenía en pie. Y yo, arriba, con los documentos guardados bajo llave, esperaba el momento exacto en que todo cambiara. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Eso me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Cada peldaño crujía como si la casa misma respirara conmigo.
En la sala, los retratos familiares habían sido retirados. En su lugar, Mariana había colgado espejos para que su imagen se reflejara por todas partes. Esa mujer se amaba más que a nadie, y pronto vería lo que pasa cuando el espejo se rompe. Tomé aire. En el mueble de la entrada estaba el viejo reproductor de sonido, el que Ricardo había instalado años atrás. Nadie lo usaba ya. Mariana prefería sus bocinas modernas, conectadas por Bluetooth a su celular. Lo que ella no sabía era que el sistema antiguo seguía activo, conectado a los parlantes de toda la casa. Guardé silencio, encendí el dispositivo y revisé la cinta que había encontrado en el desván. La etiqueta decía solo una palabra: verdad. La coloqué con cuidado, bajé el volumen y esperé. La cinta comenzaría sola a medianoche. El reloj marcó las 11:30. Los invitados brindaban, reían, se sacaban fotos. Mariana se acercó a mí con una copa en la mano. «Luisa, espero que no te moleste que usemos la casa esta noche. Es solo por esta vez. No te preocupes», respondí con una sonrisa tranquila. «Disfruta mientras puedas». «¿Cómo dices?» «Que todo pasa, hasta las fiestas». Ella se rió sin entender. Me dio una palmadita en el brazo y se alejó tambaleando sobre sus tacones. Yo la observé perderse entre la multitud y sentí algo extraño. No rabia, no miedo, solo una calma fría, como si el tiempo, después de tantos años, me diera la razón. A las 2 en punto, el cielo se abrió en un trueno lejano, y al mismo tiempo, la música se detuvo. Las luces comenzaron a parpadear. Los invitados se miraron confundidos. Mariana gritó desde el centro del patio: «¿Qué pasa con la luz? Julián, revisa el generador». Fue entonces cuando una voz llenó el aire. Una voz grave, inconfundible. Una voz que venía del pasado. «Si estás escuchando esto, Mariana, significa que mi casa volvió a oler a mentira». El silencio se volvió absoluto. Las risas se apagaron. Alguien soltó una copa, que se hizo añicos contra el suelo. «Mi nombre es Ricardo Rivas. Esta casa fue construida con amor, con años de sacrificio, y pertenece a quien la sostuvo en pie cuando todos se fueron. A mi esposa, Luisa». Mariana palideció. Intentó correr hacia el equipo de sonido, pero todos los parlantes comenzaron a resonar al mismo tiempo. La voz de Ricardo se multiplicó, envolviendo cada rincón del patio, cada pared, cada ventana. A quienes creyeron que podían robar lo que no les pertenece, solo puedo decirles esto: la verdad tarda, pero llega. Los invitados se miraban entre sí, murmurando. Algunos grababan con sus teléfonos. Mariana gritó: «¡Apaguen eso! Es un montaje, es una locura». Pero nadie se movió, ni siquiera Julián. Yo estaba de pie junto a la puerta, observando. No necesitaba decir nada. La casa hablaba por mí. Ricardo continuó: «Luisa, si estás escuchando, ya sabes qué hacer. No te rebajes. La justicia no necesita venganza, solo verdad». Entonces la cinta se detuvo. Silencio. Solo el viento, moviendo los globos dorados que ahora parecían restos de algo que se desmoronaba. Mariana corrió hacia mí, fuera de sí. «¡Fuiste tú! Vieja bruja, fuiste tú! ¿Planeaste esto?» «No, Mariana», dije despacio. «Fue Ricardo. Ese muerto no manda en esta casa». «Claro que sí. Y lo seguirá haciendo mientras su nombre esté en cada documento, cada muro, cada ladrillo». Julián dio un paso adelante, pálido, confundido. «¿Qué está pasando, mamá?» «Tu padre», le respondí con suavidad, «nos dejó algo, una verdad que ustedes ignoraron, pero que nunca desapareció». Los invitados empezaron a retirarse uno a uno. Algunos se llevaban las manos a la boca, otros murmuraban en voz baja. La música no volvió a sonar. El aire olía a miedo, a vergüenza y a lluvia. Esa noche, cuando el último invitado se fue, Mariana se encerró en el baño y Julián subió sin decir palabra. Yo me quedé sola en el patio, con las luces todavía encendidas. El suelo estaba lleno de copas rotas y serpentinas mojadas. El reloj marcaba las 12:30. La fiesta había terminado. No solo la fiesta de Mariana, también la de mi silencio. Miré al cielo, respiré hondo y susurré: «Gracias, Ricardo». La brisa que me rozó la mejilla fue la respuesta más dulce que pude recibir. Creí que todo había terminado cuando la cinta se detuvo, pero la casa no había dicho su última palabra.
Apenas subí las escaleras, las luces parpadearon otra vez. Un sonido metálico, casi un eco, comenzó a colarse entre las paredes. Pensé que era el viento, hasta que escuché su voz. La voz de Ricardo, otra vez, más baja, más íntima, como si hablara solo conmigo. Luisa, si estás escuchando esto, es porque la mentira no se detuvo con mi partida. Hay cosas que debes saber, cosas que escondí aquí, dentro de estas paredes, no para asustarte, sino para protegerte. Me detuve en seco. La voz salía de las rejillas del pasillo, del sistema de sonido que recorría toda la casa. Mariana, aún abajo, comenzó a gritar: «¡Apaguen eso! ¡Ya basta!». Pero nadie la obedeció, ni siquiera Julián. Él miraba hacia el techo, confundido, como si su padre estuviera hablando desde el otro lado del tiempo. El eco de la grabación se mezcló con el crujido del piso. La voz continuó: «En el muro norte del desván, detrás del retrato de nuestra boda, dejé una copia de la escritura original y una lista de transacciones hechas a nombre de un tercero. Ese tercero es el padre de Mariana». Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Mariana soltó un grito. «¡Eso es mentira! ¡Apáguenlo, Julián! ¡Apáguenlo ya!». Mi hijo no se movió. Tenía el rostro blanco, las manos temblando. «Papá», susurró. «¿Qué hiciste?». Ricardo respondió desde el más allá, como si lo escuchara. «No hice nada malo, hijo. Solo quise que vieras quién te rodeaba realmente». Corrí hacia el desván, con el corazón golpeando el pecho. Las palabras de Ricardo se repetían en mi cabeza. «Detrás del retrato». Subí los escalones de madera, empujé la puerta y encendí la lámpara. Allí estaba el retrato de nuestra boda. Lo tomé con ambas manos y lo bajé con cuidado. Detrás, una plancha de madera más clara que el resto del muro. Pasé los dedos sobre el borde y sentí una hendidura, una caja empotrada. La abrí. Adentro había una carpeta amarillenta con sellos notariales y varios recibos bancarios, todos con el mismo nombre: Carlos Montenegro, el padre de Mariana. Abajo, los gritos seguían. Escuché un golpe, el sonido de una copa rompiéndose. Julián intentaba calmar a su esposa, pero ella estaba fuera de sí. «Esa vieja loca lo planeó todo», gritaba. «Hasta fingió la voz de tu padre». «Mariana, basta», replicó Julián. «Es su voz. No finjas que no la reconoces. Eres un idiota. ¿No ves que te está manipulando?». Entonces, la voz de Ricardo volvió a sonar, más fuerte, inundando toda la casa. «Carlos Montenegro me ofreció comprar esta propiedad hace 20 años. Quise confiar, pero descubrí que quería usar el terreno para lavar dinero. Cuando me negué, comenzó a acercarse a mi hijo, prometiéndole inversiones falsas. Y cuando murió, Mariana continuó su obra». El silencio fue absoluto. Solo el tic-tac del reloj llenó el aire. Mariana se desplomó en una silla, sin poder hablar. Julián se llevó las manos al rostro. Yo bajé lentamente con los documentos en la mano. «Aquí están las pruebas», dije con voz firme. «Tu padre no estaba loco. Sabía exactamente con quién se había casado su hijo». Mariana levantó la vista, con los ojos desorbitados. «Tú no tienes derecho. Esta casa es de Julián». «No», respondí mostrando la carpeta. «Esta casa es mía». «¿Y tú, Mariana? Nunca fuiste bienvenida en ella». Mi hijo intentó hablar, pero su voz se quebró. «¿Por qué no me dijiste nada, mamá?». «Porque te amaba demasiado como para verte elegir entre nosotros. Pero ahora ya no hay elección. Tu padre dejó todo listo para que supieras la verdad. Y la verdad es que me echaste de lo que me pertenece». Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Mariana se levantó de golpe, tirando la silla. «No pienso quedarme aquí ni un minuto más». «No hace falta que te vayas», le dije con calma, «porque cuando amanezca, la policía vendrá a buscarte». Ella me miró confundida, y entonces comprendió. Ernesto había entregado una copia de esos documentos a las autoridades. Todo estaba planeado. La voz de Ricardo habló por última vez. «Si llegaste hasta aquí, Luisa, ya no te queda nada que temer, porque la casa no era solo un lugar, era nuestra historia. Y hoy vuelve a ser tuya». El sonido se desvaneció lentamente. Las luces dejaron de parpadear. Solo quedamos nosotros tres. Una madre con el corazón encendido, un hijo destrozado por la culpa y una mujer que acababa de perder su máscara. Mariana caminó hacia la puerta con el rostro desencajado.
Esto no se va a quedar así, susurró. Claro que no, respondí. A partir de mañana, todo será diferente. El amanecer se filtró por las ventanas, tiñendo de dorado los muebles que habían sido arrojados al patio días atrás. Volví a mirar hacia arriba, hacia el desván, y murmuré: «Descansa, Ricardo. Tu voz ya no necesita paredes. Vive en mí». El amanecer entraba por las cortinas, pero dentro de la casa el aire seguía espeso, como si la noche no quisiera irse. Mariana se había encerrado en la habitación del fondo, y Julián caminaba de un lado a otro, con las manos en el cabello y la mirada perdida. No decía una palabra. Sus pasos resonaban en el suelo como si cada uno pesara 1 tonelada. Finalmente, se detuvo frente a mí. «Mamá», su voz era apenas un hilo. «¿Por qué hiciste esto?» Lo miré en silencio. «No fui yo quien lo hizo, hijo. Fue tu padre». «No, no me hables de él», respondió con rabia contenida. «Tú sabías lo que iba a pasar. Sabías que iba a destruir mi matrimonio». «¿Tu matrimonio?», pregunté, conteniendo el temblor en la voz. «¿O tu conciencia? Porque lo que se destruyó anoche no fue tu matrimonio, Julián. Fue una mentira que duró demasiado». Él se llevó las manos al rostro, desesperado. «Tú no entiendes». «Claro que entiendo», le interrumpí con calma. «Entiendo que te convertiste en un hombre que cayó mientras tu esposa me humillaba. Entiendo que preferiste evitar una discusión antes que defender a tu madre. Entiendo que dejaste que me quitaran mi casa. Pero lo que no entiendo, Julián, es cómo puedes mirarte al espejo sin sentir vergüenza». Él levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas. «No hables así, por favor. No estoy gritando», le dije suavemente. «Solo estoy dejando de callar». De repente, se oyó un golpe seco. Una puerta se abrió con violencia. Mariana apareció en la sala, despeinada, con el maquillaje corrido y los ojos rojos. «Esto es una locura», gritó. «No pienso dejar esta casa». «Mariana, basta», dijo Julián. «No me digas que basta. Esa vieja nos quiere arruinar». «Es mi madre», rugió él por primera vez en años. El silencio fue tan intenso que podía escucharse el tic-tac del reloj del comedor. Mariana lo miró como si no lo reconociera, y luego, sin decir más, corrió al pasillo y desapareció por la puerta principal, dejando un eco vacío detrás. Julián se dejó caer en el sofá, destrozado. Yo lo observé sin moverme. En ese instante, no vi a un hombre. Vi al niño que había criado sola, con las rodillas raspadas y los sueños grandes, y comprendí que mi enojo no podía durar para siempre. Me senté a su lado. No dije nada, solo le puse una mano en el hombro. «Mamá», susurró, «¿crees que aún puedo arreglar esto? No sé si puedes arreglarlo, hijo, pero puedes aprender de ello. La diferencia entre los que se pierden y los que sobreviven es que algunos usan la culpa para hundirse y otros para reconstruirse». Él asintió despacio. Entonces saqué de mi bolsillo una pequeña cinta de casete. No era la que había puesto la noche anterior. Era otra, más vieja, con su nombre escrito: «Para Julián». «Tu padre la dejó para ti», le dije. «La encontré esta mañana en la caja del desván. Me pidió que te la entregara cuando estuvieras listo para escucharla». Julián la tomó con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué haría algo así?» «Porque te conocía. Sabía que ibas a necesitar escucharlo. No de mí, sino de él». Colocamos la cinta en el reproductor. El sonido era débil, pero la voz de Ricardo se escuchó clara, profunda. «Hijo, si estás escuchando esto, es porque me superaste en edad. Eso significa que ya sabes lo difícil que es ser hombre, y que ya entendiste que no siempre se puede proteger a todos. No te juzgo, Julián. Todos fallamos, incluso yo. Pero hay algo que debes aprender antes de que sea demasiado tarde. Cuando permites que el amor se mezcle con la cobardía, terminas perdiendo ambos». Julián cerró los ojos y empezó a llorar. Su padre continuó: «No quiero que defiendas a tu madre por obligación, sino porque lo correcto no necesita testigos. Cuando llegue el día en que la vergüenza te pese más que el orgullo, busca el retrato de nuestra boda. Allí estará la verdad. Y si ya la encontraste, entonces haz algo con ella». Cuando la cinta terminó, el silencio fue insoportable. Julián apretó los puños y murmuró: «No merezco perdón». Yo respiré hondo. «No, hijo,
No lo mereces, pero te lo doy igual. Porque los hijos no se perdonan con palabras, se perdonan con tiempo. Él se arrodilló a mi lado y apoyó la frente en mis rodillas, igual que cuando era niño. Papá tenía razón, dijo. Confundí el amor con miedo. Pensé que quedarme callado era cuidar la paz, y solo conseguí destruirla. Le acaricié el cabello con ternura. Ricardo te dejó las herramientas, Julián. Ahora usa tus manos para reparar lo que rompiste. La luz del amanecer ya llenaba la sala. Los rayos del sol iluminaban las copas rotas del patio y los globos caídos. Todo parecía distinto, más liviano, más limpio. Julián se levantó y miró alrededor. ¿Qué vas a hacer ahora, mamá? Nada que no haya hecho ya. El trabajo está hecho. Tu padre se encargó del resto. Solo queda una cosa pendiente. ¿Qué cosa? Esperar que la verdad haga su trabajo. Afuera, una patrulla se detuvo frente a la casa. 2 agentes descendieron y tocaron el timbre. Julián y yo nos miramos. Sabíamos para quién venían. Mariana no volvería a pisar esta casa, y él, mi hijo, tendría que aprender a vivir con el eco de sus propias decisiones. Pero no estaría solo. Esta vez yo no lo dejaría caer. Mientras los pasos de los oficiales se alejaban por el pasillo, miré hacia el retrato de nuestra boda colgado nuevamente en la pared. El rostro de Ricardo parecía sonreír. Cumplimos nuestra promesa, amor, susurré. La casa vuelve a ser un hogar. El ruido de los pasos uniformados resonó en la entrada. La puerta principal se abrió y 2 agentes policiales cruzaron el umbral con decisión. Mariana, que hasta hacía unos minutos se paseaba como reina destronada por el salón, se quedó inmóvil. Su maquillaje estaba corrido, sus manos temblaban y sus ojos, que antes destilaban desprecio, ahora pedían clemencia. «¿Señora Mariana Montenegro de Rivas?», preguntó uno de los oficiales con voz seca. «Sí». «¿Qué sucede?» «Tenemos una orden de presentación y registro domiciliario. Necesitamos que nos acompañe». Mariana me miró con furia. «Tú hiciste esto, vieja maldita, tú y tu muerto». «No», respondí con calma, sin levantar la voz. «Lo hiciste tú, cuando creíste que nadie te miraba». Los agentes comenzaron a revisar el lugar. Uno de ellos encontró el maletín que Mariana había escondido detrás del sofá. Dentro, chequeras, documentos bancarios y una lista de transferencias a nombre de su padre. El oficial levantó una ceja. «Vaya, parece que los señores Montenegro trabajaban en equipo». Julián cerró los ojos, avergonzado. Mariana intentó arrebatarle los papeles, pero el agente la detuvo. «Por favor, señora, no nos complique las cosas». Los vecinos, alertados por la presencia policial, comenzaron a asomarse. Luces encendidas, murmullos desde las ventanas, susurros que cruzaban la calle. Esa misma gente que tantas veces me vio salir con la mirada baja, ahora me veía erguida, en el centro de mi propia casa. Una de las vecinas, doña Carmen, me miró con discreto orgullo. Ella sabía todo lo que había callado, y cuando nuestros ojos se cruzaron, me bastó una leve sonrisa para entender que la justicia, por fin, se había hecho visible. Mariana gritaba mientras los agentes le tomaban declaración. «No pueden hacerme esto. Yo soy la esposa legítima. Esta casa también es mía». «Negativo, señora», respondió el policía. «Según los registros, la propiedad pertenece exclusivamente a doña Luisa Rivas». Yo no dije nada. Solo observé cómo las palabras golpeaban el aire con el peso de una verdad que ni siquiera la soberbia podía negar. Mariana intentó una última carta. Las lágrimas. «Luisa, te lo ruego», dijo, con la voz quebrada. «No lo hagas. Piénsalo por mi hija, por tu nieta». Eso me atravesó el alma. Por un segundo, el rostro de mi nieta apareció en mi mente. Su sonrisa, sus ojos, su inocencia. Tomé aire antes de responder. «Por ella es que lo hago, Mariana. Porque no quiero que crezca creyendo que humillar es una forma de amor, ni que robar puede justificarse con encanto. Tu hija no merece tu ejemplo. Merece verdad». Mariana bajó la cabeza. Los oficiales la tomaron del brazo con suavidad. Ella ya no se resistió. Caminó hasta la puerta como una sombra. Al cruzar el umbral, giró hacia mí y murmuró, con voz temblorosa: «Esto no ha terminado». «Tienes razón», le respondí. «Recién comienza para ti». Cuando la patrulla se alejó,
El silencio cayó sobre la casa. Julián seguía allí, mirando al vacío. Se acercó despacio y me dijo: «Mamá, nunca creí que todo terminaría así». «Nada termina, hijo», le respondí, acariciándole el rostro. «Solo cambian los dueños de la historia». Nos sentamos en el sofá. Él lloraba en silencio, mientras yo miraba el reloj del comedor, el mismo que había marcado las horas más amargas de mi vida. Ahora su tic-tac sonaba distinto, firme, sereno, como si marcara un nuevo comienzo. «¿Qué vas a hacer con todo esto, mamá?», preguntó. «Nada», dije, levantándome con calma. «El castigo de los mentirosos no es la cárcel. Es vivir sabiendo que todo el mundo los vio caer». A la mañana siguiente, el sol entró con una luz limpia, casi blanca. Los muebles, que habían estado tirados en el patio, fueron devueltos a su lugar. Las paredes parecían más claras, como si la casa hubiera respirado por fin. Doña Carmen vino a verme con una bandeja de pan. «Siempre supe que usted no se quedaría callada, Luisa», me dijo. «A veces, Carmen, callar también es una forma de preparar la voz». Pasamos un rato en silencio, tomando café mientras los obreros cerraban el portón. Ya no había risas falsas, ni perfumes caros, ni espejos vacíos. Solo el sonido del viento y el olor a limpieza, a justicia. Por la tarde, mientras Julián dormía, abrí la puerta del desván. Subí despacio, como quien visita un templo. El retrato de Ricardo seguía colgado en el mismo lugar, pero esta vez su sonrisa parecía más viva. «Lo hicimos, amor», susurré. No con rabia, sino con verdad. Saqué la carta que me había dejado y la guardé junto al marco del retrato. El viento entró por la ventana y movió ligeramente la tela, como si alguien invisible me agradeciera. Por primera vez en muchos años, no sentí el peso de la soledad. Sentí compañía, sentí paz. Esa noche, mientras apagaba las luces del salón, escuché a lo lejos a los vecinos conversando. Decían mi nombre con respeto, y pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido apartadas de sus propias casas, de sus decisiones, de su valor. Sonreí, porque si mi historia servía para que una sola de ellas se levantara, entonces todo el dolor había valido la pena. Me asomé a la ventana, miré al cielo y dije en voz baja: «Ricardo, la farsa terminó». Y esta vez, el silencio fue la respuesta más hermosa. La casa amaneció en silencio. No el silencio pesado de antes, ese que dolía como un castigo, sino uno nuevo, limpio, casi dulce. Por primera vez en años, el aire olía a hogar, a café recién hecho, a madera vieja y a esperanza. Julián dormía en el sofá, exhausto. Tenía la cabeza apoyada sobre un cojín y una manta cubriéndole los hombros. Lo miré un momento en silencio. Aquel rostro, que tantas veces me dio orgullo y luego tristeza, ahora me inspiraba algo distinto: compasión. El hijo que me había fallado, el hombre que había callado mientras yo era humillada, era el mismo niño que de pequeño se dormía en mis brazos cuando tenía miedo a las tormentas. Y ahora, otra tormenta, más cruel que las del cielo, acababa de pasar por su vida. Preparé 2 tazas de café. Cuando el aroma llenó la habitación, él despertó. Se frotó los ojos, desorientado, hasta que me vio frente a él. «¿Qué hora es?», preguntó con voz ronca. «Temprano. Aún no ha salido el sol del todo». Le ofrecí la taza. Él la tomó con las manos temblorosas. Ninguno de los dos habló por un buen rato. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj del comedor y el canto tímido de los pájaros afuera. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. «No sé por dónde empezar, mamá». «Empieza por decir la verdad», respondí. «Siempre es un buen punto de partida». Bajó la mirada. «Fui un cobarde». «Sí», le dije sin suavizar la palabra. «Lo fuiste, pero eso no significa que debas quedarte siendo uno». Julián me miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo creí que callando protegía la paz, que dejar pasar era amar. «Eso no es amor, hijo», respondí. «Eso es miedo. El amor verdadero no se calla, se enfrenta. Y si duele, es porque vale la pena». Tomó aire y continuó. «Mariana me manipuló, lo sé, pero yo también lo permití. Tenía miedo de perderla, de quedarme solo. Y en ese miedo me perdiste a mí», dije suavemente. Él apretó la taza con fuerza. «¿Podrás perdonarme algún día?». Lo miré largo rato. Vi al hombre que era,
al niño que fue y al padre que podía llegar a ser, y comprendí que guardar rencor sería traicionar la enseñanza de Ricardo. Ya te perdoné, Julián. ¿Cuándo? El día que tu padre murió, porque supe que te tocaría vivir para entender el precio de tus decisiones. Y ahora que lo entiendes, el perdón ya no es mío, es tuyo. Nos quedamos en silencio, observando cómo los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana. Él bebió un sorbo de café, respiró hondo y me dijo: «Voy a reparar todo, mamá. Voy a vender el auto, pagar las deudas y poner el negocio que tú quieras». No, hijo, no necesito dinero. Necesito algo más valioso, que aprendas a vivir con dignidad. Me sonrió con tristeza. Lo haré. Entonces Ricardo estará orgulloso, respondí, mirando hacia la foto en la pared. Julián se levantó y fue hasta el retrato. Pasó los dedos por el marco, como si acariciara el rostro de su padre. ¿Sabes qué me duele más?, preguntó. ¿Qué? Que papá lo supiera todo, y aún así creyera en mí. Eso es lo que hace un buen padre, le dije. Te da confianza incluso cuando no la mereces, para que un día aprendas a merecerla de verdad. Se giró hacia mí, con los ojos rojos. ¿Y qué vas a hacer tú ahora? ¿Seguir viviendo? ¿Aquí? Sí, esta casa es mi raíz, y también es tu herencia, pero no la material. Tu herencia es la verdad que hoy aprendiste, Julián. No la pierdas otra vez. Salimos al jardín. El sol ya brillaba sobre el pasto húmedo. Las flores que Ricardo plantó años atrás estaban abiertas, como si hubieran estado esperando este día. Julián se detuvo a mirarlas y sonrió. ¿Recuerdas cuando me hacía podarlas y yo me quejaba? Sí, reí suavemente. Siempre decías que te picaban las manos. Ahora entiendo por qué lo hacía. ¿Por qué? Porque quería enseñarme que todo lo que florece duele antes de crecer. Me quedé en silencio. A veces, los hijos tardan una vida en entender las lecciones de sus padres, pero cuando lo hacen, ya nada vuelve a ser igual. Volvimos a la casa. Antes de entrar, Julián se detuvo en la puerta. «Mamá, quiero pedirte algo. Dime, déjame quedarme contigo una temporada. Quiero ayudarte a reconstruir este lugar». «Está bien», le dije sonriendo, «pero con una condición, la que sea, que esta vez me hables cuando algo te duela, que no vuelvas a callar». Asintió y por primera vez en años me abrazó de verdad. No ese abrazo rápido y frío de compromiso, sino uno largo, sincero, de esos que curan heridas. Y ahí, entre las ruinas de la mentira y los restos de la farsa, nació algo nuevo, la posibilidad del perdón. Mientras él subía las escaleras, miré al retrato de Ricardo una vez más. Su sonrisa seguía ahí, serena. Le susurré: «Cumplí, amor. La familia volvió a ser nuestra, y lo que no pudiste ver en vida, hoy florece frente a mí». El reloj marcó las 9, y con cada tic-tac supe que algo dentro de mí también se reconstruía. Porque a veces, la última conversación no es un adiós, es un comienzo. El sol de la tarde bañaba el patio con una luz dorada. Era extraño cómo todo se sentía distinto, aunque nada hubiera cambiado en apariencia. Las mismas paredes, los mismos muebles, la misma mesa. Y sin embargo, por dentro, la casa respiraba otra vez. Julián estaba pintando las rejas del jardín. Lo hacía con cuidado, en silencio, como quien limpia culpas con cada brochazo. Yo lo observaba desde la ventana mientras preparaba té. Por primera vez en años sentí paz al verlo trabajar, sin gritos, sin prisas, sin mentiras. Entonces sonó el teléfono, un número desconocido. Al principio dudé en contestar, pero algo dentro de mí me dijo que debía hacerlo. «¿Doña Luisa Rivas?», preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo. Le habla el licenciado Fernández, del Banco Central. Tenemos pendiente una lectura final de la sucesión de su esposo, el señor Ricardo Rivas». «¿La sucesión? Pero eso se resolvió hace más de un año». «Sí, señora, pero hay un documento que fue liberado recientemente. Una cláusula confidencial que solo podía abrirse si usted seguía ocupando la propiedad al cumplir el 3er aniversario de su fallecimiento». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Y qué dice ese documento? Preferiría que viniera a escucharlo personalmente. Es bastante inusual». A la mañana siguiente, Julián insistió en acompañarme. Nos sentamos frente al escritorio del licenciado Fernández, un hombre de cabello blanco y modales amables.
Nos entregó una carpeta sellada con el nombre de Ricardo en tinta azul. Su esposo dejó esto bajo condición legal. Nadie, ni siquiera el banco, podía abrirlo antes de hoy. Rompí el sello con las manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con su puño y letra y un sobre dorado más pequeño. El licenciado se levantó discretamente, dándonos privacidad. Respiré hondo y comencé a leer. Mi amada Luisa, si estás leyendo esto, significa que el tiempo cumplió su promesa. Te quedaste en pie. No sabía si mis planes funcionarían, pero confiaba en que tu fuerza sería suficiente para resistirlos a todos, y sé que lo hiciste. En esta carpeta encontrarás la escritura final de la casa, a tu nombre, sin cláusulas, sin herederos condicionales, pero también encontrarás algo más. No es dinero, ni joyas, ni una fortuna. Es algo mucho más importante. Un lugar para empezar de nuevo. Miré a Julián, que estaba con los ojos vidriosos. Dentro del sobre dorado había una llave, vieja, de hierro forjado, y una dirección. Calle del Río 112, Cabaña de los Olmos. Papá tenía una cabaña, susurró Julián. Nunca me lo dijo, respondí. Yo recuerdo que hablaba de un terreno junto al río, donde quería retirarse contigo. Sentí un nudo en la garganta. La voz de Ricardo volvía a mí, suave, como si hablara desde alguna parte del viento. Cuando todo se haya aclarado, ve allí, Luisa. No para huir, sino para respirar. Esa casa no está hecha de ladrillos, está hecha de mi fe en ti. Lloré. No pude evitarlo. Lloré con una mezcla de alivio y ternura. Apreté la carta contra el pecho y murmuré. Sabías que un día volvería a sonreír. 2 semanas después, viajamos a la cabaña. El camino era largo, lleno de árboles y polvo. Cuando el auto se detuvo, el aire del río nos envolvió con ese olor a tierra húmeda y pino. Allí estaba, una casita de madera, sencilla pero hermosa, cubierta de enredaderas y flores salvajes. Entré despacio. Cada rincón tenía algo de él. Una manta tejida, una foto nuestra enmarcada, una taza con mi nombre. Y sobre la mesa, una nota corta, amarillenta por el tiempo. Si algún día llegas aquí, no busques venganza, busca paz. Te amé más de lo que supe decir. R. Esa noche encendí la chimenea. El fuego crepitaba y el reflejo iluminaba las paredes de madera. Julián dormía en la habitación contigua. Yo, en silencio, cerré los ojos y dejé que el calor me envolviera. Por primera vez en muchos años, no pensé en Mariana, ni en el dolor, ni en la humillación. Pensé en Ricardo, en su risa, en cómo su amor había cruzado incluso la frontera de la muerte para protegerme. Miré al fuego y susurré. Lo logré, amor. No por venganza, sino por justicia. Y ahora puedo descansar. Al amanecer, salí al porche con una taza de café. El río reflejaba el cielo como un espejo, y los primeros rayos de luz hicieron brillar la llave de hierro que colgaba en mi cuello. Era más que una llave. Era el símbolo de mi libertad. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido relegadas a los rincones del mundo. Y sentí orgullo, porque mi historia no terminaba con una herida, sino con una puerta abierta. Sonreí. El viento movió las cortinas, y por un instante juraría haber escuchado su voz otra vez. Te lo dije, Luisa, la verdad siempre encuentra su casa. Y con esa frase, el pasado se apagó. Solo quedó el presente, brillante y sereno, como el río que seguía corriendo, sin mirar atrás. Dicen que el tiempo cura las heridas. No es verdad. El tiempo solo te enseña a mirar las cicatrices sin llorar. Yo aprendí que la fortaleza no consiste en resistir siempre, sino en elegir cuándo hablar, cuándo soltar y cuándo dejar que la verdad haga su trabajo. Durante muchos años me sentí invisible. Me hicieron creer que mi edad era sinónimo de debilidad, que mis silencios eran cobardía. Pero no. Mis silencios eran estrategia. Mis lágrimas eran la siembra de una cosecha que, al final, floreció en justicia. Ricardo me enseñó que el amor no termina con la muerte, sino que cambia de forma. A veces se vuelve carta, a veces voz, y a veces una llave oxidada que abre la puerta hacia un nuevo comienzo. Hoy, cuando camino por la orilla del río y siento el viento en el rostro, ya no pienso en el dolor. Pienso en lo afortunada que fui de tener un amor que me acompañó incluso en la ausencia. Y si tú,
que me estás escuchando, estás pasando por algo parecido. Si alguien intenta arrebatarte tu valor o hacerte creer que no mereces respeto, recuerda esto: la vida siempre le devuelve la voz a quien fue silenciado con injusticia. Tarde o temprano, el eco de la verdad regresa. Pero antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta, porque eso me ayuda a saber que apoyas y disfrutas de mis historias. Y por favor, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Cuéntame qué te pareció esta historia y qué habrías hecho tú en mi lugar. Soy Luisa Rivas y esta fue mi historia.